Estás viendo una historia original. El verdugo levantó la hoja y el alfa Arthur Chatham ni siquiera parpadeó. Hazlo, ordenó. En el patio helado de la manada del norte, cientos de lobos estaban hombro con hombro. Observaban a la mujer arrodillada en la nieve. Las manos de Eleanor Bradford estaban atadas a su espalda. Su vestido estaba rasgado. La sangre se había secado en su sien, donde un guardia la había golpeado antes. Debería haber estado llorando o suplicando piedad. No hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, levantó lentamente la cabeza y miró directamente al hombre que acababa de sentenciarla a muerte. Arthur le sostuvo la mirada sin piedad. Para él, ella era la mujer acusada de matar a la futura luna de la manada. El verdugo dio un paso adelante y presionó la fría hoja de acero contra la garganta de Eleanor. La multitud se inclinó para ver mejor. Eleanor inhaló una vez, serena y tranquila. Entonces pronunció una sola palabra que nadie esperaba. Compañero. La mano de Arthur se disparó y detuvo la hoja en el aire, porque en el momento en que lo dijo, su lobo rugió dentro de su mente. Rugió con una verdad que destrozó todo lo que creía saber. Hola, ¿qué tal? Una pregunta rápida. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Muchas gracias por estar aquí. De verdad, significa muchísimo para mí. Estoy trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores. Y si la historia de Eleanor ya te ha atrapado, por favor, tómate un segundo para suscribirte a este canal. Dale un buen like y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo el video. Ayuda al canal más de lo que te imaginas. Muy bien, gracias. Ahora volvamos al momento en que toda la manada del norte observaba a su alfa ordenar la muerte de una mujer, hasta que una palabra de ella detuvo la hoja. Capítulo 1. El círculo de ejecución de piedra había estado en el centro de la fortaleza de helada escarcha durante 300 años. Era un amplio anillo de piedras grises y planas, incrustadas en la tierra helada del patio norte. Cada una tenía grabada en su borde las leyes de la manada del norte. La escritura era tan antigua que ningún lobo vivo podía leerla sin un pergamino de historia en la mano. Generaciones de lobos se habían reunido aquí para presenciar cómo se impartía justicia. Ejecución, exilio, desafío formal. Cada gran ajuste de cuentas que la manada había enfrentado se había resuelto dentro de este anillo. En esta tarde en particular, en la última semana de la estación de heladas, cada uno de los 400 lobos que llamaban hogar a la fortaleza de Helada Escarcha se había congregado en el patio, y ninguno de ellos había llegado tarde. La nieve había estado cayendo desde el mediodía. Se posaba sobre los hombros de los guerreros, que formaban el anillo exterior, y empolvaba las capas grises forradas de piel de los ancianos en sus bancos de piedra tallada. Los niños se sentaban en los hombros de sus padres, cerca del fondo de la multitud, estirando el cuello. Las antorchas ardían en soportes de hierro a lo largo de los muros de la fortaleza, y su luz anaranjada se ondulaba sobre cientos de rostros inmóviles. Nadie hablaba. El veredicto ya había sido emitido, la sentencia ya anunciada. No quedaba nada que discutir. Todos en el patio entendían por qué habían venido. Habían venido a ver morir a Eleanor Bradford. Ella estaba arrodillada en el centro del círculo con las muñecas atadas a la espalda con una cuerda entrelazada con plata. La plata era estándar para las ejecuciones que involucraban a miembros de la manada que podían transformarse. Evitaba un cambio de forma y una huida de último minuto. La cuerda había sido atada una hora antes, y en esa hora la plata había hecho su trabajo. Dondequiera que la cuerda presionaba su piel, había dejado verdugones en carne viva y supurantes que parecían peores de lo que se sentían, aunque se sentían bastante terribles. Su vestido de lana gris estaba rasgado en el hombro izquierdo desde que un guardia la sacó de su celda. Su cabello rubio, usualmente llevado en trenzas, se había soltado parcialmente y caía sobre el lado de su cara, donde la sangre seca del golpe anterior del guardia había vuelto su sien de un marrón oscuro y opaco. Todavía era joven, mucho más joven que cualquiera que debiera estar arrodillado en un círculo de ejecución. No tenía familia en esta manada. Era una omega, un estatus asignado al rango más bajo de los lobos, lo que en términos prácticos significaba que vivía sola en una pequeña cabaña de piedra en el borde norte del bosque de cenizas.
Recogía hierbas para los sanadores de la manada por 2 pesos de cobre el manojo, y se esperaba que fuera silenciosa, se mantuviera al margen y estuviera agradecida de tener un techo. Durante los últimos 3 días, había estado encerrada en una celda de la mazmorra bajo la torre este, mientras el Consejo de Ancianos revisaba las pruebas, deliberaba, y llegaba a la conclusión que todos ya habían alcanzado la noche en que sucedió. La nena Bradford había asesinado a Rebecca Norton, la futura luna de la manada. El alfa Arthur Chatham estaba de pie en el borde norte del círculo. Tenía 31 años, esbelto y sereno, de una manera que proviene de 6 años de ocupar el puesto más exigente en una manada de 400 lobos. Llevaba un abrigo de lana oscura sobre sus cueros de batalla, y su cabello oscuro estaba muy corto para protegerse del frío. La mayoría de los lobos en la fortaleza de Gelada Escarcha nunca habían visto a Arthur Chatham vacilar, alzar la voz sin motivo o tomar una decisión y luego reconsiderarla. Era conocido por 3 cosas: disciplina, justicia y la capacidad de separar lo que sentía de lo que la ley requería. Esa reputación era la única razón por la que no se había desmoronado ya frente a toda su manada. Rebecca Norton había sido elegida para él a través de un acuerdo político hacía 3 años, propuesto por el Consejo de Ancianos, porque su linaje era puro, su temperamento estable y sus conexiones familiares beneficiosas para las relaciones de la manada con 2 territorios aliados al este. Arthur no la había amado de la manera que consume a un hombre por completo, pero la había respetado. Era considerada y honesta, y siempre había tratado a los miembros de la manada de menor rango con una consideración básica que muchos lobos de alto rango no se molestaban en tener. Hacía 3 días, se había parado en la puerta de la cabaña de una omega y había mirado lo que quedaba de ella, y lo que había sentido desde entonces no tenía un nombre claro. Se encontraba en un punto intermedio entre el dolor y la furia, y no se había movido. Aiden Prescott estaba a 2 pasos detrás de él y la nena. Era el verdugo de la manada, un guerrero de hombros anchos de 40 años con un antebrazo profundamente marcado por una vieja pelea de lobos. Había realizado esta tarea 17 veces en 20 años de servicio y mantenía su rostro dispuesto en la calma profesional e inexpresiva que el papel requería. La hoja con filo de plata en su mano derecha tenía 3 pulgadas de ancho en la parte plana y había sido afilada esa mañana. Observaba a Arthur. Arthur levantó su mano derecha. La manada entendió el gesto. Aiden levantó la hoja. Entonces Eleanor Bradford levantó la cabeza. Había estado mirando la piedra bajo sus rodillas desde el momento en que los guardias la sacaron. Ahora levantó el rostro y encontró a Arthur al otro lado del círculo con una franqueza que no pertenecía a una mujer que había aceptado su final. Sus ojos verdes estaban rojos en las comisuras por 3 días de llanto privado, que a nadie en este patio se le había permitido ver, pero no había nada roto en la forma en que lo miraba. Lo miraba como si le estuviera entregando algo que él no sabía que se le había caído. La mano de Arthur todavía estaba en el aire. Aiden dio un paso adelante y presionó la parte plana de la hoja fría contra la garganta de Eleanor. La multitud se inclinó. Un niño en algún lugar cerca del fondo hizo un pequeño sonido y fue silenciado. Eleanor inhaló una vez, lenta y constante, como si estuviera de pie en el bosque de cenizas al amanecer y no al borde de su propia muerte. Entonces dijo la palabra: compañero. Arthur cruzó el círculo de piedra en 4 pasos antes de que cualquier pensamiento consciente alcanzara a su cuerpo. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Aiden y la hoja se detuvo. Y Aiden, que había realizado esta tarea 17 veces sin una sola interrupción, se quedó completamente quieto y miró a su alfa con abierta alarma. Dentro del pecho de Arthur, su lobo se aquietó de la manera en que un lobo se aquieta antes de hacer algo irrevocable. Pero luego estalló con un rugido que llenó su cráneo y desplazó cualquier otro pensamiento. En el mismo momento, el aroma de Eleanor lo alcanzó por completo. A través de la sangre y el frío y el humo de las antorchas y el aliento combinado de 400 lobos, lo captó limpio y nítido, algo verde y empapado de lluvia, y debajo de eso una calidez que su lobo conocía,
de la manera en que un lobo conoce el territorio en el que nació, profundo, permanente y completamente sin duda. Miró a Eleyanena, ella lo miró a él, no estaba jugando una carta, no lo había gritado para causar efecto o para ganar tiempo, lo dijo de la manera en que una persona declara un hecho simple e inoportuno. La multitud estalló. Dexter Rowley se abrió paso a través del ruido antes de que se hubiera desatado por completo. Era el guerrero más veterano de la manada, de 50 años, construido como las viejas torres de piedra de la fortaleza de helada escarcha, con una cicatriz en el lado izquierdo de la mandíbula de una pelea de desafío que había forjado su reputación antes de que Arthur tuviera edad para tomar su primera prueba de rango. Avanzó desde los bancos de los ancianos con los brazos extendidos en un gesto de autoridad que no le pertenecía del todo. La sentencia ha sido dictada, Alfa. La ejecución no puede ser interrumpida sin violar la ley de la manada. Esta interrupción no cambia el veredicto. Arthur no miró a Dexter. La ejecución se pospone, pendiente de una mayor investigación. Y revisaré todas las pruebas antes de que se lleve a cabo esta sentencia. El silencio que siguió fue el tipo específico de silencio que significaba que la multitud estaba sorprendida y no estaba de acuerdo. Corey Graham, un anciano que había servido en el consejo durante 22 años, se levantó de su banco. Arthur, diste la orden frente a toda tu manada. Esa orden no puede simplemente ser retirada porque... Llévala a las celdas de detención, dijo Arthur, volviéndose hacia su beta. Jordan, asigna tu propia guardia, no a la mazmorra. Quiero la mesa de pruebas y todos los registros del juicio en mi estudio para el amanecer. Jordan Shelby se movió al lado de Eleanor de inmediato. Tenía 28 años, era alto y de cabello castaño y había sido el beta de Arthur durante 3 años. Entendía lo que Arthur estaba haciendo, incluso si no estaba del todo seguro de por qué. Cortó la cuerda de plata de las muñecas de Eleyanena sin ceremonia. La sujetó por el brazo cuando sus piernas cedieron por la pérdida de sangre y la condujo hacia el interior de la fortaleza antes de que la multitud hubiera terminado de procesar lo que acababan de presenciar. Arthur se dio la vuelta y caminó de regreso a través de la multitud que se abría paso y a través de las grandes puertas de la fortaleza sin decir otra palabra al consejo, a Dexter o a nadie más. En su estudio, se sentó en la mesa con tablero de piedra, colocó ambas manos planas sobre su superficie y se quedó allí durante mucho tiempo, mientras su lobo daba vueltas dentro de su pecho sin parar. Casi había ejecutado a su compañera destinada. No dormiría esa noche. Capítulo 2. Las celdas de detención en la planta baja de la torre oeste no eran la mazmorra. Tenían una chimenea en funcionamiento al final del pasillo, paja real en las esquinas de las celdas en lugar de piedra desnuda, y barrotes de hierro en lugar de una puerta sellada. Era donde se retenía a los miembros de la manada por infracciones menores, una pelea de borrachos, un desafío fallido, una disputa de deudas que necesitaba tiempo para calmar los ánimos. Eleyanena Bradford no era una infracción menor, y los 2 guardias fuera de su celda mantenían sus rostros hacia adelante y sus manos en los cuchillos de sus cinturones, y no la miraban directamente. De la manera en que los hombres no miran directamente a algo que se les ha dicho que es peligroso. Eleanor se sentó en la esquina más alejada de la celda, con las rodillas levantadas y las muñecas apoyadas en ellas, porque apoyarlas planas contra cualquier cosa todavía le enviaba un dolor que le subía hasta los codos. Libby Tyndall había venido 2 horas antes. La sanadora de la manada era una mujer tranquila de 35 años, que no pedía permiso a nadie antes de hacer su trabajo, y había limpiado y vendado las peores quemaduras de plata, con tiras de lino empapadas en un ungüento refrescante que olía a trébol y grasa procesada. Eleanor no había dicho gracias porque no había podido hablar sin que le temblara la voz, y se negaba a que le temblara delante de nadie. Todavía estaba despierta cuando los pasos llegaron por el pasillo mucho después de la medianoche. Demasiado medidos y sin prisa para ser de un guardia. Supo quién era antes de que apareciera a la luz de la antorcha. Arthur Chatham estaba de pie junto a los barrotes de su celda, con el mismo abrigo oscuro que había usado en su ejecución, y parecía un hombre que había estado sentado en la misma silla durante horas, sin lograr nada útil,
Sus ojos ambarinos la encontraron en la esquina y se detuvieron allí. Ninguno de los dos habló durante el tiempo suficiente para que el fuego al final del pasillo crepitara y se asentara, y uno de los guardias fuera de la puerta arrastrara los pies. «Dime qué pasó el día que ella murió», dijo Arthur. Su voz era baja. La autoridad que había en ella no provenía del volumen. La mandíbula de Eleanor se tensó. Había contado esta versión a dos miembros del consejo, un escriba y un guerrero veterano llamado Jaden Ashley, el día después del asesinato, y ninguno de ellos había escrito una sola palabra de lo que dijo sobre las garras o el momento de los hechos. Lo contó de nuevo. Había estado en el bosque de cenizas toda la tarde, recogiendo romero de temporada tardía y corteza seca de las laderas orientadas al norte. De camino a la cabaña, una figura se le acercó por detrás de la línea de árboles y le clavó las garras en el costado izquierdo antes de que pudiera orientarse. Había luchado con la fuerza suficiente para liberarse y corrió hacia la cabaña porque allí guardaba sus suministros médicos. Cuando abrió la puerta, Rebecca ya estaba en el suelo. Las heridas en su garganta eran profundas e irregulares. Entonces Eleanor había caído de rodillas a su lado y había presionado ambas manos contra las heridas porque era lo único que se le ocurría hacer, y había seguido presionando durante lo que pareció mucho tiempo antes de comprender que Rebecca ya se había ido. La daga de plata estaba en el suelo cerca de la mano derecha de Rebecca. Eleanor la había recogido sin pensar claramente por qué. Todavía la sostenía cuando la puerta se abrió de golpe y Dexter Rowley entró con 4 guardias. Las manos de Arthur se habían aferrado a los barrotes de la celda en algún momento mientras ella hablaba. Notó que sus nudillos se habían puesto pálidos. «Las heridas», dijo lentamente. «Las vi yo mismo. Estaban desgarradas, no cortadas». El Eleanor lo miró a los ojos. Traté de decírselo al consejo. Tenían la daga en sus manos y mi nombre en el registro, y no querían más información. Algo cambió detrás de la expresión de Arthur. Metió la mano entre los barrotes, solo la mano, con la palma hacia arriba, y no dijo nada. No era una orden. Eleanor miró su mano por un momento. Luego extendió la suya y puso sus dedos sobre los de él, y el vínculo de compañero los golpeó a ambos a la vez, repentino y pleno, como una piedra que cae en agua tranquila, enviando ondas en todas las direcciones al mismo tiempo. Eleanor se echó hacia atrás contra la pared. Arthur retiró la mano y la apoyó plana contra el exterior de los barrotes de la celda y se quedó muy quieto. «Iba a matarte», dijo en voz baja. Sonaba menos como una disculpa y más como un hombre informándose a sí mismo de un hecho que aún no podía asimilar por completo. «Tú diste la orden», dijo Eleanor. «No hiciste ni una sola pregunta». El silencio que siguió a eso tuvo peso. Arthur no lo discutió. Unos pasos en el pasillo anunciaron una nueva llegada. Libby Tyndall reapareció a la vuelta de la esquina llevando una bolsa médica nueva y un cuenco de barro con caldo, con un paño encima. Vio a Arthur, se detuvo y se quedó visiblemente quieta durante varios segundos. Solo el tratamiento anterior podría necesitar una nueva aplicación. Las quemaduras de plata de las cuerdas de esta mañana eran peores de lo que pensaba. Arthur miró la bolsa médica, luego las muñecas vendadas de Eleanor. Se apartó de la puerta de la celda. «Tienes 20 minutos». Libby entró por la puerta en 3 segundos. Se sentó junto a Eleanor y desenvolvió una muñeca para revisar la piel debajo con los movimientos cuidadosos y sin prisa de alguien que trataba a los heridos de la misma manera, sin importar lo que el consejo pensara de ellos. Eleanor la dejó trabajar sin protestar. Arthur se quedó en la entrada del pasillo hasta que Libby terminó. Cuando ella hubo guardado su bolsa y salido silenciosamente, miró a Eleanor una vez más. «Mañana lo revisaré todo de nuevo», dijo. «Todo, desde el principio». No le dijo lo que eso significaba. Se dio la vuelta y subió por las escaleras del pasillo, y Eleanor observó cómo la luz de la antorcha se desvanecía hasta que estuvo sola de nuevo. Abrió los puños, que no se había dado cuenta de que había estado apretando. Era la primera vez en 3 días que algo que podría llamarse esperanza se había asentado en algún lugar de su pecho, y aún no confiaba en ello, pero tampoco lo apartó. A mitad de las escaleras, Arthur se encontró directamente con Dexter Rowley,
que bajaba. La manada está hablando, dijo Dexter. No había ninguna inflexión particular en su voz, solo información ofrecida llanamente. Dicen que el vínculo de compañero ha nublado tu juicio. Diste la orden frente a todos ellos y luego la detuviste. Ese tipo de cosas no pasan sin un costo. Soy consciente de lo que cuesta, dijo Arthur. Los ojos de Dexter no cambiaron. Eran de un gris pálido y plano, y no habían cambiado de color en ninguno de los 20 años que Arthur lo conocía. Ella mató a Rebecca. La evidencia no es complicada. Cada día que te demoras es un día que pareces más débil para las familias que están observando para ver si esta manada se rige por la ley o por el instinto. Arthur sostuvo la mirada de Dexter en silencio el tiempo suficiente para que la tensión entre ellos se convirtiera en algo peligroso. Luego lo rodeó y continuó subiendo las escaleras. Dexter se quedó donde estaba en el rellano y lo vio irse. Capítulo 3. Arthur salió de la fortaleza de helada escarcha al amanecer sin decirle a nadie a dónde iba, lo que significaba que Jordan Shelby lo siguió en la puerta con una capa sobre el brazo y no hizo ninguna pregunta, porque eso es lo que hacía un buen beta. La cabaña de Eleanor Bradford se encontraba en el borde norte del bosque de cenizas, a 30 minutos a pie de las puertas de la fortaleza por un camino de tierra apisonada que se curvaba entre grupos de abedules de ramas desnudas y pinos escarchados. La cabaña era pequeña, una habitación principal, un hueco de almacenamiento y un altillo para dormir, con paredes de piedra de río apilada y una puerta baja que había sido forzada con tanta fuerza que la bisagra superior se había roto cuando los guardias entraron hacía 3 noches. Se encontraba bajo un pino de ramas anchas y en verano probablemente era agradable. En la estación de heladas, parecía exactamente lo que era, el hogar de alguien que no tenía familia con mejores aposentos que ofrecer. Arthur se agachó para pasar por la puerta rota y se paró en el centro de la habitación principal. Cerró los ojos. Su lobo trajo las capas de olor de la manera en que un rastreador experto lee las señales en el suelo. No todas a la vez, sino en orden de lo que era más fuerte y más reciente. La sangre fue lo primero, el sabor a hierro y cobre tan espeso que se podía saborear incluso 3 días después. El olor de Rebecca estaba allí, agua de rosas y lino limpio, la combinación particular que siempre usaba, ahora envuelta en el olor de la muerte. Debajo estaba el olor de Eleanor, que reconoció ahora que sabía qué buscar. Ese verde, una cualidad de lavado por la lluvia, y más profundo debajo de eso, algo como piedra cálida bajo la luz de la tarde. Y luego, debajo de todo, tenue y deliberada, una tercera presencia, masculina, de la manada, no salvaje, con el matiz específico de un hombre que trabajaba cerca de una forja. Limaduras de hierro y resina de pino, y algo amargo como el aceite usado para curtir cuero grueso. Alguien había enmascarado su rastro con cuidado. Habían usado ceniza de pino mezclada con agua, probablemente cepillada sobre sus brazos y cuello antes de entrar. Era un truco de cazador, conocimiento antiguo, el tipo de cosa que un guerrero con 2 décadas de experiencia en rastreo sabría. Arthur abrió los ojos y se agachó cerca del centro del suelo donde la mancha de sangre se había extendido y secado. La estudió durante mucho tiempo. Luego se movió a la mesa de examen que los guardias habían instalado antes del juicio, donde los elementos de prueba todavía yacían etiquetados con los hilos de marcado de los escribas. La daga de plata tenía la hoja limpia y recta, afilada hasta un borde fino y uniforme. La recogió, la giró y la sostuvo a la altura de su línea de visión. Luego miró las notas que Libby Tyndall le había dado esa mañana antes de salir de la fortaleza. Ella había examinado el cuerpo antes del entierro y había anotado las medidas de las heridas sin que se lo pidieran, porque Libby lo anotaba todo. Las marcas en la garganta de Rebecca eran irregulares. El espaciado entre ellas no era consistente con ninguna hoja, recta o curva, pero sí eran consistentes con los dedos extendidos de una mano grande, con las garras extendidas, presionando y arrastrando. Esta daga no había hecho esas heridas. Algo con garras lo había hecho. Arthur dejó la daga y se movió a la esquina trasera de la habitación,
cerca de la pequeña ventana que daba al bosque. Las tablas debajo de la ventana estaban raspadas. El tipo de raspadura que deja una bota cuando una persona se detiene y gira rápidamente. Cerca de la base de la pared, un clavo de cabeza cuadrada sobresalía de la junta de mortero, del tipo que se usa para colgar manojos de hierbas o correas de herramientas. Atrapado en la cabeza del clavo había un hilo de lana, gris oscuro, quizás de la mitad de la longitud de un dedo. Lo liberó con cuidado y lo sostuvo en la palma de su mano. No era un tejido tosco, era de tejido apretado, el tipo de tela pesada que se usa para las capas de los guerreros, y no para algo que el presupuesto de un hogar Omega podría comprar. Se lo guardó en el bolsillo. Jordan apareció en la puerta llevando un rollo de pergamino atado con un cordón marrón. Los registros de defunción que pediste anoche. Todas las muertes de la manada en los últimos 15 años que fueron listadas como accidentales o indeterminadas. Los dejó sobre la mesa y se quedó cerca de la puerta mientras Arthur los desenrollaba. Los registros cubrían 43 muertes a lo largo de 15 años, lo cual no era inusual para una manada de 400 en un territorio del norte donde el invierno no perdonaba, y las enfermedades llegaban cada tercer año con algo nuevo y difícil de tratar. Pero Arthur apartó los que involucraban a niños, ancianos y 3 guerreros muertos en una disputa fronteriza con la manada del oeste hacía 8 años. Lo que quedaba era un grupo más pequeño. Escaneó los registros una vez, luego otra vez más lentamente. Luego colocó 7 de los registros uno al lado del otro sobre la mesa. 7 omegas habían muerto o desaparecido en 14 años, cada caso registrado como muerte accidental o ausencia inexplicada. Uno se había ahogado en un arroyo poco profundo que cualquiera que la conociera decía que había cruzado a diario durante 20 años. Uno se había caído de una escalera de archivo del segundo piso. Uno había entrado en el bosque con buena salud y nunca había regresado. Los 4 restantes habían muerto de diversas causas mientras dormían o en el camino. Todos a las pocas semanas de completar trabajos en los archivos de la manada o en la sala de registros de linaje donde se almacenaban los registros históricos. 14 días antes, el historiador de la manada, un lobo de 40 años llamado Jaden Ashley, había sido encontrado muerto en la base de la torre del archivo. Su muerte había sido dictaminada como una caída accidental. Jordan se adelantó y leyó por encima del hombro de Arthur por un momento. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Eso no es una coincidencia». «No», dijo Arthur, «no lo es». Enrolló los registros de nuevo y sacó el hilo de lana de su bolsillo y sostuvo ambos objetos en una mano. La cabaña a su alrededor estaba quieta y fría, y la luz de la mañana a través de la puerta rota llegaba lo suficiente para iluminar la mancha de sangre en el suelo donde Rebecca Norton había muerto, intentando, como se descubriría, hacer lo correcto. Aún no sabía esa parte, pero estaba empezando a comprender su forma. Capítulo 4. Los campos de entrenamiento de la fortaleza de helada escarcha ocupaban la larga y plana franja de tierra a lo largo de la muralla sur. En verano, el suelo se mantenía desnudo y duro por el uso diario, pero en la estación de heladas estaba cubierto por una fina capa de nieve compacta que crujía bajo las botas y hacía que el equilibrio fuera impredecible, lo que los guerreros veteranos afirmaban que era exactamente el punto. Temprano en la mañana, antes de la primera sesión de los guerreros, los campos solían estar vacíos. Arthur estaba allí al amanecer, practicando las formas de armas que había practicado desde los 8 años, moviéndose a través de ellas lentamente y sin una hoja, de la manera en que un hombre lo hace cuando no está entrenando su cuerpo, sino tratando de acallar su mente. No había dormido. Había estado en la mesa de pruebas en su estudio hasta 2 horas antes del amanecer, y los registros todavía estaban esparcidos sobre ella cuando se fue. Escuchó los pequeños pasos sobre la nieve crujiente mucho antes de que la niña apareciera detrás del cobertizo de suministros del intendente en la esquina del campo de entrenamiento. Tenía quizás 8 años, con una cara redonda y cabello castaño claro, metido bajo un gorro de lana y ambas manos hundidas en el frente de su abrigo como si estuviera sosteniendo algo frágil allí dentro.
Se detuvo a 6 pies de él y lo miró con la expresión específica de una niña que ha decidido hacer algo valiente y está actualmente en plena ejecución de esa decisión y lamentando profundamente cada paso. Arthur detuvo la forma de arma y se giró para mirarla de frente, lo que pareció asustarla brevemente porque se encogió. Dio medio paso hacia atrás para darle espacio. «Sé quién eres», dijo ella. Su voz era firme, lo que le dijo que había estado practicando esto. «Yo también sé quién eres», dijo Arthur. «Evie Hamilton. Tu madre es Rosie Compton del barrio del asentamiento inferior. Estás en el grupo de escolarización de nivel medio». Mantuvo su voz uniforme y sencilla, sin ninguna autoridad particular en ella, solo información. «¿Qué es lo que necesitas decirme?» Evie respiró hondo. «Estuve fuera después del toque de queda la noche en que derribaron la puerta de la señorita Bradford. Estaban en el bosque de cenizas junto al arroyo porque había un grupo de bayas de helada tardía que no debía tomar, pero que iba a tomar de todos modos». Dijo esto con total honestidad y sin ninguna vergüenza particular. Regresaba a través de la línea de árboles detrás de las cabañas de los Omega cuando vi a un hombre huyendo de la cabaña de la señorita Bradford. Corría rápido, no como alguien que va a algún lugar, sino como alguien que se aleja de algo. Arthur estaba muy quieto. «Descríbelo». «Alto, de hombros anchos, con complexión de guerrero como los hombres en el patio de entrenamiento. Llevaba una capa oscura con un dobladillo largo. Su cabello era oscuro y tenía una cicatriz. Se tocó el lado izquierdo de su propia mandíbula. Aquí, una larga». El aliento de Arthur salió muy lentamente por su nariz, pues la cicatriz a lo largo de la mandíbula izquierda de Dexter Rowley había sido una marca de su reputación desde el día en que la recibió en una pelea de desafío hacía 20 años. Era una de las primeras cosas por las que cada niño en la fortaleza de Gelada Escarcha aprendía a identificarlo, porque Dexter se encargaba de ello. La cicatriz significaba que había sobrevivido a algo que debería haberlo matado, y había considerado que valía la pena llevarla abiertamente desde entonces. Antes de que Arthur pudiera decir otra palabra, unos pasos cruzaron el campo de entrenamiento detrás de Evie. Arthur levantó la vista. Dexter Rowley caminó sobre la nieve hacia ellos desde la dirección de la entrada del pasillo principal, con las manos a los costados, su expresión relajada de una manera que no era realmente relajada. Sus ojos grises pálidos se movieron de Arthur a la niña en un solo barrido suave, y lo que sea que captó en esa mirada, su paso no cambió. «Alfa», asintió una vez. «Pensé que había oído a alguien aquí temprano». Sus ojos se posaron brevemente en Evie. Una pequeña sonrisa neutral cruzó su boca. «La hija de Rosie Compton». «Es correcto. Conozco a tu madre. Hace un buen trabajo en las cocinas». Evie Hamilton apretó los labios y no le devolvió la sonrisa. Arthur dio un paso para interponerse entre Evie y Dexter. «Evie, ve a buscar a mi beta, Jordan Shelby. Están en el pasillo este, cerca del gran salón. Dile que te pedí que esperaras con él hasta que yo vaya a buscarte. No hables con nadie más en el camino». Evie asintió y se fue, moviéndose rápidamente sin correr, pero de la manera en que se mueve un niño al que se le ha dicho que esté tranquilo, y entiende por qué. Arthur la observó llegar a la entrada del campo de entrenamiento y desaparecer a través de ella. «Es un poco joven para una entrevista de campo», dijo Dexter agradablemente. «No está siendo entrevistada», dijo Arthur. «Tenía una pregunta sobre el horario de escolarización de nivel medio». «Puedes irte, Dexter». Dexter lo estudió. Lo que sea que estuviera leyendo en el rostro de Arthur, lo mantuvo fuera del suyo. Hizo el mismo asentimiento neutral con el que había entrado y caminó de regreso por donde había venido, sin prisa. Arthur lo observó hasta que se fue. Luego fue a buscar a Jordan y después a Eleanor. Esta vez trajo comida, un bulto de tela con pan rústico, una cuña de queso duro y un pequeño frasco de agua de flor de saúco caliente que Libby le había puesto en la mano al pasar por el pasillo. Se sentó en el taburete bajo fuera de la puerta de la celda de Eleanor y le pasó los artículos a través de los barrotes uno por uno, y ella los tomó con los movimientos cuidadosos y ligeramente sospechosos de alguien que había aprendido a no asumir que las cosas buenas venían sin condiciones.
Un niño vio a alguien huyendo de tu cabaña, dijo Arthur. Lo describió. Eleanor había mordido el pan. Dejó de masticar. Sus manos todavía estaban sobre la tela. Necesito decirte algo más, continuó. Cuando tenía 8 años, había una mujer omega llamada Alice Yardley que a veces cuidaba niños en el barrio inferior. Murió el invierno siguiente. El registro dice que se cayó sobre el hielo. Hizo una pausa. ¿La conociste alguna vez? Eleanor dejó el pan. Sus ojos se habían ido a la distancia media con la mirada específica de un recuerdo que no había sacado en mucho tiempo. Solía cuidarme cuando era joven, antes de tener mi propia cabaña. Una vez me dijo que tenía ojos de alfa. Dijo que me parecía a alguien que recordaba de una historia muy antigua, alguien del linaje original. Juntó las manos en su regazo. Desapareció la semana después de que lo dijo. Me dijeron que se había ido al sur para unirse a un pariente. No hay registro de que abandonara el territorio de la manada, dijo Arthur. Eleanor no respondió durante mucho tiempo. Luego dijo, me estaba esperando. Dexter. Llegó demasiado rápido. Apenas había entrado en la cabaña cuando los guardias entraron. Estaba justo afuera cuando la puerta se abrió. Lo sé, dijo Arthur. Ella lo miró. Era la primera vez que lo miraba sin el cansancio específico que decía que estaba atenta al momento en que él se convirtiera en algo de lo que tuviera que sobrevivir. No se había ido del todo, pero había cambiado. «¿Me crees ahora?», dijo. «Creo en la evidencia», dijo Arthur, «que es lo que debería haber hecho desde el principio». Capítulo 5. Los archivos de la manada ocupaban todo el piso superior de la torre este de la fortaleza de helada escarcha. Era una larga sala de estantes de piedra y vitrinas de madera oscurecida por la edad que olían a tinta seca, cuero viejo y la humedad específica de una habitación que había estado sellada durante siglos entre usos. Los registros se remontaban 400 años en algunos casos, aunque los más antiguos eran fragmentarios, y la escritura tan arcaica que el historiador de la manada mantenía una clave de traducción clavada sobre su escritorio de trabajo. El escritorio del historiador de la manada estaba vacío ahora. Jaden Ashley llevaba muerto 2 semanas. Arthur llegó a la puerta del archivo después de la medianoche con Jordan Shelby y Libby Tyndall, y llevaba su propia antorcha porque el archivo no tenía iluminación permanente, y no iba a esperar a que alguien trajera una lámpara. Libby había sido la que sugirió el archivo, la que había notado que 3 de las 7 muertes de omegas en los registros habían ocurrido a las pocas semanas de trabajos realizados en esta sala. Se movía entre las vitrinas con la calma de alguien que leía más rápido de lo que la mayoría de la gente hablaba. Tardó 2 horas. Mientras Jordan trabajaba en los libros de censo del extremo más alejado, Libby se centró en las cajas de registro de linaje, cada una de las cuales era un volumen alto y estrecho, encuadernado en cuero oscuro, con un año estampado en el lomo. Arthur tomó las cajas de registros históricos, las selladas, las que requerían la llave de los ancianos que Arthur había tomado del escritorio de la sala del consejo al subir, porque ya había pasado el punto de pedir permiso. El diario estaba dentro de un libro de censo ahuecado de hacía 260 años, metido en una cavidad que había sido cortada en las páginas, con una pequeña hoja y sellada con una tabla ajustada. La letra de Rebecca Norton era pequeña, pulcra y se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, y había escrito en la taquigrafía abreviada utilizada por los miembros del consejo para notas privadas. Arthur leyó la primera página y luego llamó a Libby y a Jordan sin hablar. Rebecca había encontrado una discrepancia en los registros de registro de omegas hacía 15 años. Una niña había aparecido en el registro de la manada sin padres listados, sin documentación de linaje, sin nota de origen y sin discusión del consejo registrada. El registro había sido procesado por un solo anciano, eludiendo el procedimiento de verificación estándar que requería la confirmación del linaje para todos los nuevos miembros de la manada. El anciano que lo había firmado era Dexter Rowley. Rebecca había cruzado la referencia del registro con los registros históricos sellados, los mismos registros sellados que Arthur había abierto hacía una hora. Había encontrado a la familia Northwest. La línea Northwest había sido el linaje alfa gobernante original de la manada del norte. Hacía 214 años, un golpe político los había apartado del poder.
El registro histórico aceptado afirmaba que toda la familia había sido asesinada en la transición, pero Rebecca había encontrado un relato secundario obtenido de una carta privada enterrada en las cajas selladas que decía que la hija menor del último Alpha Northwest había escapado con la ayuda de un sirviente leal y había desaparecido en el sur. Los descendientes, sugería la carta, habrían sobrevivido solo escondiéndose. La forma más segura de ocultar un linaje de alto poder en una manada que buscaba activamente supervivientes era suprimir por completo los marcadores del linaje. Mantener a la niña registrada como Omega, mantenerla aislada y sin probar, y asegurarse de que nunca tomara la evaluación formal de rango que habría revelado lo que llevaba. Rebecca había hecho una comparación de sangre. Había usado los registros de sanador de Eleanor, las muestras de sangre tomadas cuando Eleanor llegó a los 9 años y fue registrada, y las había cruzado con los marcadores biológicos de los Northwest, extraídos de los restos almacenados en la cripta de la manada. Los resultados de su comparación, escritos con la cuidadosa letra de Rebecca en las últimas páginas del diario, eran inequívocos. Eleanor Bradford era descendiente directa de la línea Northwest. Era la heredera legítima del liderazgo de la manada del norte. La última entrada en el diario decía: he solicitado una reunión privada con Dexter Rowley para discutir la forma más cuidadosa de presentar esto sin poner en peligro a Yanena. Sugirió que nos reuniéramos en las cabañas Omega el viernes por la noche para evitar llamar la atención del consejo, pero confío en su juicio sobre el momento. La entrada terminaba ahí porque esa fue la noche en que Rebecca Norton murió. Jordan se recostó contra el estante detrás de él y se presionó el talón de la mano sobre los ojos. Libby se quedó con el diario abierto en ambas manos y no habló durante mucho tiempo. Arthur ya se estaba moviendo. Enrolló el diario, lo metió bajo el brazo, tomó su antorcha de su soporte y salió del archivo sin explicarse, porque solo quedaba una cosa por hacer antes de la mañana. Eleanor estaba despierta cuando llegó. Había estado despierta la mayoría de las noches. La miró a través de los barrotes por un momento, luego abrió la puerta de la celda, no a medias, sino por completo, y dejó el diario en el suelo entre ellos. Léelo, dijo. Ella leyó lentamente. Él observó su rostro. Pasó por las primeras páginas con la expresión controlada de alguien que asimila información difícil con cuidado. Y para las páginas intermedias, su ceño se había fruncido profundamente. Para la última entrada, le temblaban las manos. Esto es imposible, dijo en voz baja. He sido una Omega toda mi vida. Crecí de esta manera. Nunca me he transformado. Nunca he sido otra cosa que... Te han mentido, dijo Arthur. Durante 15 años, probablemente más. Alguien se ha asegurado de que te mantuvieran exactamente donde estabas, de bajo rango, aislada, sin probar. Porque en el momento en que tomaras una evaluación de rango adecuada, los marcadores de linaje habrían aparecido en los resultados, y todo lo que habían construido sobre la suposición de que la línea Northwest estaba muerta se habría derrumbado. Eleanor dejó el diario en el suelo de la celda y presionó ambas palmas planas contra la piedra a su lado, como si necesitara contacto con algo sólido. Las quemaduras de compañero en sus muñecas habían pasado de un rojo vivo a un rosa curativo más profundo. Y a la luz de la antorcha parecía muy joven y muy cansada y completamente diferente a alguien a quien acababan de informar que era heredera de una manada. Tu familia ostenta el puesto de alfa porque se creía que la línea Northwest estaba eliminada, dijo ella. Si esto es cierto, entonces tu posición está construida sobre una base que no construí y no examiné lo suficientemente de cerca, dijo Arthur. Se agachó frente a ella para que estuvieran al mismo nivel. Eso es culpa mía, no tuya. Mi familia gobernó porque parecía no haber nadie más para hacerlo. Hemos gobernado bastante bien. Creo eso, pero si la verdadera línea vive, Eleanor, entonces la verdadera línea debería haber sido conocida. Lo que sea que venga después, no debería haber estado oculto. Ella lo miró durante mucho tiempo. La antorcha detrás de él se estaba consumiendo y las sombras en la celda se habían profundizado, y en la penumbra sus ojos verdes parecían muy serenos y muy claros.
Todavía tenía miedo. No pretendía no tenerlo. Pero debajo del miedo había algo más. El comienzo muy temprano y muy frágil de una mujer que reconoce que la historia que le habían contado sobre sí misma no era la verdadera. Él mató a Rebecca, dijo Eleanor, porque ella encontró esto. Sí, dijo Arthur, y trató de usarme para enterrarlo permanentemente. Sí. Ella no dijo nada más. Recogió el diario y lo sostuvo contra su pecho como si fuera algo que no iba a soltar de sus manos. Arthur respetó eso y no se lo pidió de vuelta. Capítulo 6. Dexter Rowley convocó la sesión de emergencia del Consejo al amanecer de la mañana siguiente. Usó su autoridad como guerrero veterano y miembro del Consejo con más años de servicio, y envió a los jinetes de notificación a cada hogar de alto rango dentro de los muros de la fortaleza antes de que el sol estuviera completamente sobre la cresta oriental. Para cuando la cámara del consejo estuvo iluminada y los asientos de los ancianos ocupados, lo que la sala contenía no eran solo los 7 miembros del consejo en funciones, sino cada guerrero de rango, cada cabeza de familia con estatus oficial y un número sustancial de lobos que no tenían derecho formal a estar allí, pero que habían entrado de todos modos, y nadie con autoridad les había dicho que se fueran. La cámara era una sala baja y ancha en el segundo piso del salón principal, con paredes de piedra colgadas con los registros de batalla de cada alfa desde la fundación, y una larga mesa de roble oscuro en su centro que podía sentar a 20. Esa mañana sentaba a 12 y el resto de la sala estaba de pie. El ruido cuando Arthur entró con Jordan Shelby a su hombro fue del tipo que instantáneamente se reduce a la mitad, porque la presencia de un alfa conlleva un peso al que el cuerpo responde antes de que la mente se dé cuenta. Dexter ya estaba en el extremo más alejado de la mesa. Estaba sereno y de mirada aguda, y tenía el aspecto de un hombre que se había preparado cuidadosamente para esa mañana. Alpha Chatham. No se levantó. El Consejo ha pedido reunirse sobre el asunto de tu conducta desde la interrupción de la ejecución hace 3 días. Específicamente, el traslado de la prisionera condenada a aposentos protegidos, la provisión de comida, ropa y atención médica a una asesina convicta, y la emisión de una marca de compañero a una mujer cuya culpabilidad no ha sido formalmente rescindida. Juntó las manos sobre la mesa. Creemos que el vínculo de compañero ha comprometido tu juicio y que la ley de la manada exige una revisión formal de tu aptitud para liderar. Arthur se sentó a la cabeza de la mesa y colocó los registros de evidencia enrollados frente a él. Miró alrededor de la sala una vez, tomando la temperatura. ¿Cuántos miraban a Dexter? ¿Cuántos lo miraban a él? ¿Cuántos miraban sus manos sobre la mesa y esperaban estar en otro lugar? Y luego comenzó. Expuso la evidencia en el orden en que se había encontrado. Libby Tyndall entregó el análisis de sangre en persona. Las heridas de la nena Bradford eran anteriores a la muerte de Rebecca Norton. Había estado sangrando por heridas de garras sufridas en el bosque antes de llegar a la cabaña. Esto significaba que no era la atacante. Había llegado a casa herida para encontrar el cuerpo ya allí. Libby dejó el análisis escrito frente a Corey Graham, el anciano con más probabilidades de leerlo cuidadosamente, y retrocedió. Jordan presentó el informe de las heridas a continuación. La garganta de Rebecca había sido desgarrada por garras. La daga de plata encontrada en la mano de Eleyanena era un arma de hoja recta y limpia, incapaz de producir desgarros irregulares de ese espaciado y profundidad. La daga no había matado a Rebecca Norton. Luego Arthur llamó a Evie Hamilton. Entró por la puerta lateral con su madre, Rosie Compton, 2 pasos detrás de ella, y cada persona en la sala miró a la pequeña niña de cara redonda, con el gorro de lana, caminando hacia el centro de la cámara, con las manos a los costados y la mandíbula apretada. Describió lo que había visto con la misma franqueza directa que había usado en el campo de entrenamiento. El hombre que huía de la cabaña, la complexión de guerrero y la capa oscura, la cicatriz a lo largo de la mandíbula izquierda. Cuando terminó, se quedó quieta y miró a la sala, y ni una sola persona en ella se había movido. La expresión de Dexter no había cambiado. Observaba a Evie con la paciencia plana de un hombre que ya había decidido que no era un problema serio.
El relato de una niña, dijo, dirigiéndose al consejo, dado en la oscuridad a distancia de un hombre que vio corriendo. Ningún rostro visto claramente. Ningún nombre dado. Señala un detalle físico, una cicatriz que podría aplicarse a una docena de miembros de la manada. El consejo no puede anular un veredicto de asesinato basándose en lo que una niña asustada de 8 años creyó ver en las sombras. Varias cabezas a lo largo de la mesa se movieron ligeramente, de la manera en que se mueven las cabezas cuando un argumento acierta. Entonces la nena Bradford entró. Jordan la había colocado en el pasillo esperando. Entró con el vestido de lana liso y el cinturón de cuero que Libby le había conseguido, su cabello rubio suelto y todavía mostrando el fantasma del hematoma en curación en su sien. Las quemaduras de plata en sus muñecas eran visibles debajo de sus mangas. Caminó hacia el centro de la sala y no inclinó la cabeza y no miró al suelo. Y la sala reaccionó a eso con la cualidad particular de silencio que pertenece a una multitud que acaba de ver algo que no esperaba. La acusada puede hablar, dijo Corey Graham. Después de un momento, Eleanor miró a través de la sala, no a la mesa del consejo específicamente, sino a toda ella, a los ancianos, a los guerreros, a las cabezas de familia apiñadas en las paredes. Miró cada sección de la sala por turno, de la manera en que alguien lo hace cuando está decidiendo ser escuchado en lugar de ignorado. No maté a Rebecca Norton, dijo. Era la única persona en esta manada que alguna vez detuvo a alguien que me estaba haciendo daño sin que se lo pidieran. Lo hizo una vez, hace 3 años, en el pasillo fuera del gran salón, y nunca volvió a mencionarlo. No la habría lastimado por ninguna razón en el mundo. Su voz era firme, pero se escuchaba sin esfuerzo. Llegué a casa del bosque de cenizas esa noche, sangrando por heridas de garras que había recibido menos de 1 hora antes. La encontré muriendo en mi suelo. Traté de ayudarla. Y luego un hombre que había orquestado todo entró por mi puerta con guardias que habían estado esperando justo afuera, y el juicio a la mañana siguiente duró menos de un día porque nadie me hizo una sola pregunta sobre las heridas en su garganta. La sala contuvo el aliento. Eleanor miró a Dexter Rowley. ¿Qué? Se supone que deben preguntar por qué una mujer sin rango, sin riqueza, sin aliados y sin nada que ganar, arriesgaría su vida para asesinar a la mujer más protegida de la manada. Se supone que deben preguntar por qué la evidencia estaba arreglada tan perfectamente. La evidencia perfecta generalmente significa que alguien la arregló. No levantó la voz. No lo necesitaba. Les pido que hagan lo que Rebecca Norton murió tratando de hacer. Encuentren la verdad antes de que sea enterrada de nuevo. La votación fue reñida, peligrosamente reñida. Arthur mantuvo su rostro completamente inmóvil, mientras Corey Graham contaba las manos 2 veces para estar seguro. Y cuando el recuento volvió con Arthur conservando su puesto por 6 votos, el suspiro de alivio en la sala fue audible. Dexter Rowley se inclinó desde el cuello con una cortesía precisa y perfecta. Me atengo al juicio del consejo, Alfa. Recogió su capa del banco a su lado, se la echó sobre el brazo y salió de la cámara a un ritmo que decía que no tenía ninguna prisa. Al amanecer de la mañana siguiente, se había ido. Sus aposentos estaban vacíos, sus armas retiradas del estante, y 12 de sus guerreros más leales estaban ausentes en el recuento de la mañana. Las puertas de la fortaleza se habían abierto para un carro de suministros en la tercera guardia, y el guardia de la puerta no informó nada inusual, porque no había nada inusual en que un hombre se escabullera al amparo de una apertura de rutina si lo había estado planeando con suficiente antelación. Jordan le dio la noticia a Arthur en el pasillo fuera de la sala de mapas. Arthur se quedó con ella por un momento, muy quieto. No está huyendo, dijo Arthur. No, asintió Jordan. No lo está. La luna de sangre era en 4 días. Antes de que la luna de sangre se alce y todo cambie para la manada del norte, quiero agradecer rápidamente a todos los que están viendo ahora mismo. Si disfrutas de poderosas historias de hombres lobo como esta, por favor suscríbete a este canal, deja un like y un comentario diciéndome tu momento favorito de la historia hasta ahora. Muy bien, ahora regresemos a la fortaleza de helada escarcha,
porque la noche de la luna de sangre está a punto de decidir el futuro de toda la manada. Capítulo 7. 2 días antes de la luna de sangre, Arthur trasladó a Eleyanena a una cámara en el ala este de la fortaleza, una habitación con un fuego real y una ventana con barrotes que daba a los campos de entrenamiento. No era una cámara de prisión. La puerta no tenía cerradura exterior. El guardia apostado en el pasillo estaba allí para su protección, no para su confinamiento, y Jordan lo había seleccionado personalmente. Eleanor pasó la primera mañana sentada en la silla más cercana al fuego, con las manos envueltas alrededor de una taza de barro de té de hierbas caliente, procesando el hecho de que no había estado en una habitación con luz decente y un hogar en funcionamiento en casi una semana. Para el mediodía, había acercado la pequeña mesa a la ventana y estaba sentada con el diario de los Northwest abierto frente a ella, releyéndolo de nuevo desde el principio, no en busca de nueva información, sino porque estaba tratando de hacerse creerlo. Arthur vino ambas mañanas y ambas tardes. Trajo mapas del Bosque Negro la segunda mañana y los extendió sobre la mesa entre ellos, y repasaron lo que los exploradores habían informado sobre los movimientos de Dexter, mientras Eleanor seguía el terreno con el dedo y señalaba qué caminos desde los puntos de acceso al bosque conducían más directamente a las puertas de la fortaleza. Conocía el bosque, había recogido hierbas en los confines orientales del bosque de cenizas durante 6 años, y había caminado por los bordes del Bosque Negro lo suficiente como para conocer sus puntos de referencia. Arthur la observaba hablar sobre las rutas de aproximación con la manera atenta y directa de alguien que realmente estaba usando la información que ella proporcionaba, y Eleyanena notó que no simplificaba su lenguaje cuando le hablaba sobre la estrategia de la manada. Le hablaba de la misma manera que le hablaba a Jordan. La segunda noche, vino con una pequeña caja de madera del ungüento de plata de Libby y se sentó en el borde del hogar frente a su silla y pidió ver sus muñecas. Eleanor dejó el diario y extendió los brazos. Él desenvolvió las vendas de lino lentamente y examinó las quemaduras en curación con sus pulgares, sin presionar, solo trazando los bordes de la manera en que un sanador evalúa el daño. Aunque estaba bastante segura de que no lo estaba haciendo con un espíritu clínico, sus manos estaban cálidas. El vínculo de compañeros zumbaba entre ellos cada vez que hacían contacto, una presencia constante contra la que Eleyanena había dejado de luchar en su mayoría, porque luchar requería más energía de la que tenía de sobra. «¿Llevabas ese dolor por Rebecca?», dijo Eleanor, observándolo aplicar el ungüento con cuidadosos trazos. «Antes de todo esto, lo habías estado llevando desde la noche en que sucedió, y no dejabas que nadie lo viera». Arthur guardó silencio por un momento. Mantuvo su atención en su muñeca. «Se supone que los alfas no deben ser vistos rompiéndose», dijo. «Eso no es lo que dije. Dije llevándolo. Eso es diferente». La voz de Eleanor no era cruel. «Ella merece que alguien sea honesto sobre lo que costó». Él la miró. Ella le devolvió la mirada. El fuego detrás de ellos se había reducido a brasas bajas que emitían más calor que luz, y la habitación estaba en silencio excepto por el sonido distante de un cambio de guardia en la entrada del pasillo. «Lo merecía», dijo él. «No, ella merecía algo mejor que todo esto». Dejó el paño y el ungüento y no alcanzó nada más. Y ella pudo verlo tomar la decisión de decir lo que había estado conteniendo desde al menos la mañana anterior. «Quiero marcarte», dijo, «antes de la luna de sangre. No por la política, no para hacer una declaración al Consejo. Porque lo que sea que suceda ahí fuera en los próximos 2 días, no quiero que entres en ello sin saber que esto es permanente. No eres una situación temporal que estoy manejando. Eres mi compañera». Él sostuvo su mirada. «Pero no lo haré a menos que tú lo quieras». Eleanor lo miró durante mucho tiempo. Pensó en lo que significaba confiar en la palabra de un hombre que había dado la orden para su ejecución hacía 5 días. Pensó en la forma en que había cruzado el círculo de ejecución en 4 pasos sin saber aún por qué. Pensó en él sentado en esta habitación con un bote de ungüento y sus muñecas en sus manos. O en el hecho de que ni una sola vez en 5 días la había tratado como algo que estaba procesando o manejando. La estaba tratando como si fuera real. «Hazlo», dijo.
El marcado ritual era antiguo, más antiguo que la fortaleza de helada escarcha, más antiguo que la línea Chatham, tan antiguo como el propio vínculo. Usó el aceite ceremonial del pequeño vial que Libby había dejado en la caja y la ceniza ritual mezclada con savia de pino sagrada, y trazó la marca de compañero a lo largo de la curva de su garganta con mano firme, y las palabras que la acompañaban, dichas en voz baja y clara en el idioma antiguo. El vínculo había estado zumbando entre ellos desde el patio de ejecución. En el momento en que se estableció la marca, estalló pleno, completo e innegable, y su calor se extendió por el pecho de Eleanor desde el lugar donde su loba había estado enterrada durante 24 años, y había estado despertando muy silenciosamente durante 5 días. Lo que siguió fue lento y cuidadoso, y completamente sin actuación. Él la acercó, y ella se dejó abrazar, y no había nada performativo o frenético en ello. Su tacto era deliberado y sin prisa. La trató como algo con lo que valía la pena tomarse tiempo. Eleanor, que había pasado la mayor parte de su vida siendo tratada como invisible, descubrió que ser vista de esta manera era su propia forma de deshacerse. Se desmoronó no por el dolor, sino por la novedad de la atención plena y sin reservas de alguien. Y para cuando el fuego se había consumido en cenizas, estaban acostados enredados en la cama, en el tipo de silencio que solo pertenece a las personas que han decidido ser honestas entre sí. Mía, dijo él contra su cabello. No era posesivo de la manera en que la palabra podía hacerse posesiva. Sonaba a alivio. Tuyo, dijo ella y lo decía en serio. Jordan llamó a la puerta antes del amanecer con un informe de explorador que Libby había interceptado e insistido en que entregara de inmediato. Dexter había sido visto en los confines más profundos del Bosque Negro con los 12 guerreros, y nueva información, una mujer cuyas manos habían sido descritas por el explorador como emitiendo una luz visible durante la guardia nocturna. Había estado realizando un ritual sobre un fuego de madera negra que producía un humo sin olor. Estaban acampados a 3 millas de la puerta oeste de la fortaleza. Libby llegó 10 minutos después con un texto de archivo que había sacado antes de salir de la torre. Se sentó en la mesa de mapas mientras Arthur se vestía y explicó lo que había encontrado. El ritual de atadura de sangre, utilizado una vez en la historia registrada de la manada aproximadamente hace un siglo, y luego formalmente prohibido, funcionaba apuntando a la delgada barrera natural entre el instinto del lobo y la mente consciente que existía durante el ciclo de la luna de sangre. El practicante usaba una ofrenda de sangre atada a víctimas específicas para volver la barrera permeable en una dirección, permitiendo que el puro instinto del lobo anulara por completo el pensamiento consciente. Cualquier lobo atrapado dentro del alcance del sitio del ritual durante el pico de la luna de sangre se transformaría involuntariamente y se comportaría sin gobierno de su mente humana. Dexter tendrá un ejército de lobos salvajes atacando lo que puedan alcanzar, dijo Libby. Sus propios guerreros, vinculados al ritual, permanecerán conscientes y dirigidos. El resto de la manada se destruirá a sí misma y entre sí. ¿Cómo lo detienes?, dijo Arthur. Libby miró a Eleyanena. La única fuerza capaz de anular la magia de atadura oscura es una orden de alfa legítima de un linaje lo suficientemente fuerte como para romper la conexión. Los linajes de alfa originales llevaban ese poder específicamente. Por eso la línea Northrest fue eliminada en lugar de simplemente depuesta. Un heredero Northrest vivo podría romper cualquier atadura colocada sobre los miembros de la manada. Eleanor nunca se ha transformado, dijo Arthur. No, asintió Libby, ha sido condicionada a no hacerlo toda su vida, pero eso no significa que no pueda. Fueron a los campos de entrenamiento a medianoche. Arthur se transformó primero, su lobo grande y oscuro contra la nieve, rodeándola con la cabeza baja y los ojos pacientes. Habló a través del vínculo de compañero porque ahora estaban vinculados y el canal estaba abierto. No estás aprendiendo algo nuevo, dijo a través de él. Estás recordando algo que siempre fue tuyo. Deja de pensar en lo que te dijeron que eras. Siente lo que realmente hay ahí. Eleanor cerró los ojos. Buscó dentro de sí misma.
Más allá de 24 años de que le dijeran que era del rango más bajo, más allá de cada mañana que se había despertado en esa cabaña, sabiendo que era invisible para las personas con las que compartía un territorio, más allá del círculo de ejecución y la cuerda de plata y la hoja en su garganta. Fue más allá de todo eso y alcanzó la cosa debajo. La cosa que había estado muy quieta y muy silenciosa durante mucho tiempo, y había estado esperando con la certeza paciente de algo que sabe que no puede ser negado permanentemente. Encontró a su loba. La transformación la golpeó de repente, y dolió, y no dolió. Fue como si los huesos decidieran ser lo que siempre debieron ser, y los músculos se llenaran en una forma de la que habían sido comprimidos durante 24 años. Y aterrizó sobre 4 patas en la nieve, y su aliento salía en grandes ráfagas, y sus sentidos se abrieron como una puerta abierta de par en par en una casa oscura cuando se retiran las contraventanas. Su pelaje era plateado, plata pura y limpia, del color de una luna llena en campo abierto. No gris, no pálido, plateado, el tono y la calidad exactos descritos en cada relato histórico de la línea Northwest que se hubiera registrado. Los 6 guardias, que habían estado observando desde el perímetro del campo de entrenamiento, cayeron de rodillas. El lobo de Arthur hizo un sonido que no era un ladrido, y no era un aullido, y no era exactamente una risa, pero estaba muy cerca de los 3. Eleanor dio un paso, calculó mal la capa de nieve, se deslizó 4 pies hacia un lado y metió el hombro en un estante de armas con un estruendo que envió lanzas esparcidas por el campo de entrenamiento. Corrigió en exceso, se enganchó la pata trasera en la base del estante y derribó a Jordan Shelby por completo cuando se acercó demasiado tratando de ayudar. Esto, dijo a través del vínculo de compañero, es mucho más difícil de lo que parece. Lo estás haciendo perfectamente, dijo Arthur. Ella le dio una mirada que su rostro actual no estaba precisamente diseñado para hacer, pero que se comunicó claramente de todos modos. Se estabilizó, cuadró su peso sobre las 4 patas y lo intentó de nuevo. Para cuando el cielo comenzó a clarear, había cruzado el campo de entrenamiento 3 veces sin romper nada. La plata de su pelaje captó el primer borde del amanecer y lo retuvo, y cada lobo que la vio esa noche regresó a sus aposentos llevando el mismo pensamiento. Las leyendas eran reales. La verdadera línea había vivido y era magnífica. Capítulo 8. La luna de sangre se alzó en la 4ª noche y se alzó mal. Todos en la fortaleza de helada escarcha lo sintieron. No en sus mentes primero, sino en sus cuerpos. Una presión baja y creciente que comenzaba en el estómago y se movía hacia arriba. La incomodidad específica que todo lobo conoce como la señal de que algo antiguo y estructural va mal en el mundo que los rodea. Arthur y Yanena ya estaban en las almenas del sur con Jordan y Libby cuando comenzaron las primeras transformaciones involuntarias en el barrio del asentamiento inferior. El sonido se transmitió por el aire frío, el grito corto de una mujer, luego un estruendo que era de muebles volcados, luego un aullido que era demasiado crudo para ser voluntario, luego otro desde una dirección diferente, luego 3 más a la vez desde los cuarteles cerca de la puerta este. «Ha comenzado», dijo Libby. Se aferraba al borde del parapeto con ambas manos y escaneaba el patio de abajo. Arthur se volvió hacia Jordan. «Lleva a los guerreros leales a la puerta principal. Fuerza no letal donde puedas. Los lobos que se vuelven salvajes son nuestros compañeros de manada. No tienen control de sí mismos. No matar a menos que no haya otra forma de prevenir un daño grave». Miró a Eleanor. El vínculo de compañero entre ellos era nítido y presente, y ella le devolvió la mirada con la firmeza que él había llegado a entender que no era la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a través de él. Descendieron juntos al patio, y apenas habían llegado al nivel inferior cuando las puertas de la fortaleza se abrieron de golpe. Dexter Rowley entró por ellas en el centro de un grupo de 14 lobos, sus propios 12 guerreros, más otros 2 que Arthur no reconoció, y a su hombro derecho, una mujer encapuchada con la capucha echada hacia atrás y las manos levantadas, los dedos extendidos hacia el interior de la fortaleza,
con la quietud particular de alguien que mantiene algo que requiere concentración. La luz oscura en la punta de sus dedos era del color de viejos moretones, y con cada aliento que exhalaba, los aullidos de los barrios inferiores se hacían más fuertes. «Primo», llamó Dexter a través del patio. No estaba gritando. No lo necesitaba. La noche se había vuelto lo suficientemente silenciosa como para que el habla ordinaria se escuchara. «No deberías haberte demorado tanto. Te ha costado más de lo necesario». «Rinde a la practicante y depón tus armas», dijo Arthur. Su orden de alfa rodó por el patio, y algunos de los lobos salvajes en el perímetro se congelaron brevemente. Pero la atadura oscura era más fuerte que incluso una orden de alfa en esta fase lunar, y volvieron con toda su fuerza en segundos, y Jordan ya estaba en medio de la refriega en el flanco izquierdo, dirigiendo a sus guerreros a inmovilizar y sujetar en lugar de golpear para herir. Eleanor se transformó. Fue más rápido que la noche anterior. Sin vacilación ahora, solo la certeza limpia de un cuerpo que había recordado lo que era. Su loba plateada aterrizó con fuerza y se movió directamente hacia el grupo más cercano de lobos salvajes, no atacando, sino dominando. Su presencia de alfa, forzándolos al suelo, donde gimoteaban y temblaban, y lentamente volvían en sí en pequeños y desiguales incrementos. Recorrió el patio haciendo esto, yendo de grupo en grupo, presionando su voluntad a través de la atadura oscura, rompiendo su dominio lobo por lobo, con el tipo de poder que no era fabricado, sino que simplemente era. Dexter había observado esto durante 30 segundos antes de transformarse. Era un lobo grande, marrón y muy musculoso, y había estado luchando en esta forma durante 20 años. Cargó contra la nena desde el lado izquierdo, bajo y rápido, y la golpeó antes de que ella hubiera terminado de despejar el tercer grupo. Cayó sobre un hombro y se levantó con un gruñido que sacudió sus propios huesos, y lucharon de la manera en que luchan dos lobos poderosos que tienen cosas muy diferentes que perder. Dexter, con la precisión calculada de un guerrero entrenado que se ha preparado para este encuentro específico. Y el Eleanor con la fuerza bruta pero sin refinar de un linaje al que nunca se le había dado la oportunidad de aprender su propia fuerza. Él era mejor en ello. Durante la mayor parte de la pelea, simplemente fue mejor. La empujó contra la pared sur del patio, le atrapó la pata delantera, la torció y la derribó con la fuerza suficiente para romper una de las grandes losas. Nena yacía sobre la piedra, tratando de recuperar el aliento, mientras Dexter se transformaba en humano y se paraba sobre ella con la daga de plata de Rebecca Norton en la mano. La había guardado, y ella la reconoció. A su alrededor la batalla rugía. Arthur estaba luchando a través de un nudo de lobos salvajes tratando de alcanzarla y no lo lograba. 3 de ellos sobre él a la vez, y Eleanor podía sentir su dolor a través del vínculo de compañero con la cualidad específica de dolor que provenía de la contención. No estaba luchando a su máxima capacidad porque todavía se negaba a matar a sus compañeros de manada y le estaba costando caro. «Quiero que entiendas algo antes de que esto termine», dijo Dexter. Se agachó y presionó la daga en el pecho de Nena, justo debajo de su garganta. Ella se había transformado de nuevo a su forma humana cuando él la derribó. Yacía contra la piedra fría y lo miraba. Rebecca Norton era una tonta que pensaba que la bondad era suficiente para protegerla. Encontró esos registros y vino a mí por su propia voluntad, pensando que la ayudaría a hacer lo correcto. Confió en el hombre equivocado. «Confío en ti», dijo Eleanor. Su voz salió más áspera de lo previsto. «Todos confían en mí. Ese es el punto. Eso es lo que producen 20 años de construir una reputación». La miró con algo que no era exactamente desprecio, más bien el leve pesar de un artesano que tiene que descartar una pieza que no encajaba. «No eras nada. Se suponía que no eras nada. Una omega que moría condenada por asesinato y el secreto moría con ella. Y en 6 meses le habría quitado esta manada a tu afligido alfa y la habría mantenido por otros 50 años». La rabia que se movió a través de la nena Bradford no era caliente. No llegó con temblores ni ruido. Subió por las plantas de sus pies
y la llenó de la manera en que la piedra se llena de calor. Lentamente, completamente, hasta que no hubo espacio para nada más. Pensó en Rebecca Norton escribiendo en ese diario a medianoche con letra cuidadosa porque había encontrado la verdad y tenía la intención de hacer algo bueno con ella. Pensó en Alice Yardley, que había mirado a una niña pequeña y había visto algo que valía la pena proteger, y pagó por ello con su vida una semana después. Pensó en 7 nombres de omegas en una lista de muertes que alguien había decidido que eran pérdidas aceptables. Se transformó. La segunda transformación no se pareció en nada a la primera. No fue un cuerpo recordando algo perdido. Fue un linaje que había estado esperando 214 años para dejar de pretender que era algo menor. Y se movió a través de ella como una puerta que se abre. Su loba plateada era más grande esta vez. El aullido que soltó no fue solo sonido. Fue una orden de alfa a una frecuencia que no tenía nada que ver con el volumen y todo que ver con lo que ella era, lo que siempre había sido y lo que a nadie en esta manada se le había permitido saber. Golpeó el patio como una fuerza física. Los lobos salvajes cayeron a las losas simultáneamente y se quedaron quietos. La atadura oscura se rompió. La practicante gritó cuando el hechizo se volvió contra ella como un impacto físico, y cayó. Luego se levantó a trompicones y corrió a través de las puertas abiertas sin mirar atrás. Cada lobo en el patio que había estado bajo la atadura volvió en sí, parpadeando y desorientado, arrodillado sobre la piedra fría, sin un recuerdo claro de los últimos 20 minutos. Dexter había sido arrojado hacia atrás por la fuerza de ello. Se levantó, se transformó de nuevo y la cargó. Eleanor lo enfrentó directamente y esta vez no hubo competencia. Era más rápida, más fuerte y completamente segura. Lo estrelló contra la pared de piedra de la fortaleza con todo su peso y lo mantuvo allí hasta que dejó de luchar. Luego se transformó de nuevo a humana y lo mantuvo inmovilizado en el suelo con una rodilla sobre su pecho y lo miró con su propia hoja en la mano. Podría matarlo lentamente. Tenía razones suficientes. Se había llevado a Rebecca, que había sido amable. Se había llevado a Alice Yardley, que había estado cuidando a una niña. Se había llevado a 7 omegas que simplemente habían estado en el camino de un secreto que necesitaba guardar. Lo hizo rápido. No fue misericordia hacia Dexter. Fue una decisión sobre quién iba a ser ella. Dejó la hoja en la piedra junto a su cuerpo y presionó su mano plana contra el suelo del patio y se quedó allí de rodillas por un largo momento mientras todo lo que había sucedido en los últimos 8 días pasaba a través de ella en una sola ola sostenida. No trató de contenerlo y no lo actuó. Permitió que el momento pasara a través de ella sin resistirlo. Arthur cogió a través del patio hacia ella. Sangraba por 3 lugares diferentes, y un ojo ya había comenzado a hincharse, y la levantó de la piedra y la rodeó con sus brazos sin decir nada durante mucho tiempo. El patio estaba en silencio. La luna en lo alto todavía estaba roja, pero la maldad había abandonado el aire a su alrededor. Sacudidos y confundidos, los guerreros se ayudaban unos a otros a ponerse de pie y miraban a la mujer de cabello plateado en medio del patio con una expresión que era algo entre asombro y reconocimiento. «Se acabó», dijo Arthur contra el lado de su cabeza. «Lo hiciste». Eleanor presionó su rostro contra su hombro y respiró. Estaba llorando, aunque no habría podido explicar precisamente por qué lloraba. Por Rebecca, sobre todo. Por todo lo que había costado llegar hasta aquí. Por la niña de 8 años que había sido registrada como nada en un libro de censo y obligada a creerlo durante 24 años. El resplandor rojo de la luna de sangre se desvaneció lentamente a medida que se acercaba el amanecer. Capítulo 9. 3 semanas después, la fortaleza de helada escarcha se preparaba para algo que no había albergado en 214 años. Una coronación. El complejo se veía diferente a la noche de la batalla de la luna de sangre. Las secciones rotas de la muralla del patio sur habían sido reparadas con piedra nueva, de un color más claro que la original, y todavía visibles como trabajo nuevo. Las losas que se habían agrietado durante la pelea habían sido reemplazadas.
Las puertas habían sido colgadas de nuevo en herrajes adecuados. El barrio del asentamiento inferior había sufrido el mayor daño durante el periodo de transformación incontrolada, y los equipos de reparación allí habían estado trabajando en rotaciones de 3 horas desde la mañana siguiente para que las estructuras estuvieran sólidas antes de la primera helada real. El anciano Corey Graham, que había votado en contra de Arthur en la sesión del consejo y luego había visto a Eleyanena romper una atadura de sangre con un solo aullido, había estado entre los primeros miembros del consejo en acudir a Arthur la mañana después de la batalla y preguntar qué se necesitaba hacer. No había hecho nada espectacular en las 3 semanas intermedias, pero había hecho lo que se le pidió sin quejas ni condiciones, y Arthur lo había notado sin mencionarlo. Libby Tyndall había sido elevada a alta anciana en la vacante dejada by Dexter Rowley, una decisión que el consejo restante había alcanzado con muy poco debate. Ella le había dado la noticia a Libby personalmente, mientras Libby estaba en medio de tratar la herida en el hombro de un guerrero, y no había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Jordan Shelby no había dormido más de 4 horas seguidas en 3 semanas, y comenzaba a notarse en su forma de caminar, que era con la eficiencia decidida de un hombre que iba a colapsar en la primera oportunidad apropiada, y simplemente no había encontrado una todavía. Evie Hamilton estaba en la primera fila de la multitud del patio esa mañana con su madre Rosie Compton a su lado, ambas con su mejor lana, Evie agarrando el borde de la barrera de cuerda con ambas manos y de puntillas. Eleyanena estaba en la cámara de preparación dentro de la torre este y por tercera vez en 4 minutos se apartó del espejo que se había instalado cerca de la ventana. Libby estaba detrás de ella, abrochando el broche de la capa ceremonial, que era plateada, de un plateado pálido como la luna, no el negro tradicional de la línea Cheltenham. Las túnicas de coronación debajo eran del mismo tono, elegidas de los registros de los Northrest que Libby había obtenido del archivo, honrando el linaje original que había estado oculto durante tanto tiempo. ¿Lista?, preguntó Libby, ajustando el broche y retrocediendo para mirar. No, dijo Eleanor honestamente, pero lo haré de todos modos. Caminó hacia el patio a través del pasillo del gran salón, y la multitud se abrió ante ella hasta el círculo de ejecución de piedra, donde Arthur esperaba en la plataforma elevada en el borde norte. Cada persona que se había reunido vio las túnicas plateadas, y el murmullo que recorrió la multitud no fue el murmullo de hacía 3 semanas. No había confusión en él, había reconocimiento. A mitad de camino a través del patio, el pie izquierdo de Eleanor se enganchó en el dobladillo de la túnica de coronación. Se inclinó hacia adelante. Arthur bajó de la plataforma y estuvo a su lado en 3 pasos, con un brazo alrededor de su cintura, atrapándola antes de que su rodilla golpeara la piedra. Todavía trabajando en la gracia, dijo Eleanor en voz baja. Detuviste la hoja de un verdugo con nada más que una palabra, dijo Arthur. La gracia es considerablemente menos importante que eso. Le ofreció el brazo y ella lo tomó, y caminaron el resto de la distancia hasta la plataforma juntos. La ceremonia fue antigua. Libby Tyndall actuó como oficiante, lo cual no era tradicional, pero que nadie disputó, mientras los ungía a ambos con los aceites rituales. Pronunciaba las palabras que habían coronado a los alfas durante siglos en el idioma antiguo, y luego las repetía en lenguaje sencillo, para que cada lobo presente entendiera exactamente lo que se estaba diciendo. Cuando terminó la parte tradicional y retrocedió, Eleanor se llevó la mano al corazón y comenzó la parte que ella misma había escrito. Juro liderar con verdad y con misericordia, dijo. El patio estaba completamente en silencio. Su voz llegó a cada rincón sin esfuerzo. Proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Dar voz a aquellos que han sido silenciados. Asegurar que ningún lobo en esta manada sea condenado sin pruebas, retenido sin causa o despedido por el rango que se le asignó en lugar de por quién es. Miró los rostros frente a ella, antiguos omegas de pie erguidos en los bordes de la multitud y guerreros que se habían arrodillado en las piedras del patio hacía 3 semanas y habían vuelto en sí. Niños en las primeras filas que habían crecido en una manada, donde se les enseñaba a identificar a los lobos por su rango primero y por cualquier otra cosa después.
La designación de Omega queda abolida, dijo Eleanor. No hay lobos inferiores en esta manada, solo existe la manada, y a partir de este día, cada acusación requiere pruebas. Cada lobo acusado tiene derecho a hablar en su propia defensa. El rango determina tus deberes, no tu valor. El sonido que provino de la multitud no fue educado. Fue pleno e inmediato, y sacudió el aire frío. Arthur dio un paso adelante. Llevaba la nueva corona, plateada, forjada con plata Northrest, recuperada de las antiguas criptas, sencilla y fuerte, y nada parecida a la pesada pieza ceremonial que su familia había usado durante 2 siglos. La colocó en la cabeza de Eleyanena. Luego dio un solo paso hacia atrás y se arrodilló. Se arrodilló frente a toda su manada, en la piedra que había albergado ejecuciones y juicios durante 300 años, ante la mujer que casi había matado hacía 10 días. Mantuvo su posición allí y no apartó la vista de ella. La manada lo siguió, no todos a la vez y no todos sin vacilación visible, pero lo siguieron desde las primeras filas hasta las paredes más lejanas del patio. Los lobos doblaron las rodillas. Jordan Shelby, el primero entre ellos. Corey Graham, un instante después. Evie Hamilton, cayendo de rodillas con las manos todavía en la cuerda de la barrera. Eleanor miró a Arthur, se agachó, tomó su mano y lo levantó. No nos arrodillamos el uno ante el otro, dijo. Solo para él. Nos mantenemos uno al lado del otro. Libby Tyndall alzó la voz a la manada reunida. Alfas de la manada del norte, unidos en propósito, unidos en vínculo, unidos en ley. Después de la ceremonia, mientras la manada se dispersaba hacia las hogueras de celebración que se habían encendido a lo largo de las calles del asentamiento, Eleanor se escabulló al jardín conmemorativo en el lado oeste de la fortaleza. El jardín era un pequeño espacio cerrado con bancales de piedra elevados, donde los sanadores habían cultivado plantas medicinales desde que la fortaleza existía. Hacía 3 semanas se había plantado un joven rosal plateado en el bancal sur. Sus raíces se asentaron en tierra compactada por las propias manos de Libby. Aún no había florecido, al ser recién plantado en la estación de heladas, pero los tallos eran fuertes y las espinas sanas, y para la primavera se extendería. El Eyanena se arrodilló a su lado en el suelo frío y dejó un manojo de romero seco y tiras de corteza de pino en la base de los tallos, las mismas hierbas que había estado recogiendo en el bosque de cenizas el día en que todo cambió. Trataste de darme un nombre que no sabía que tenía, dijo en voz baja. Fuiste a la peor persona posible tratando de hacerlo de forma segura. Y eso no fue estupidez, fue confianza, y te costó todo. Su voz se mantuvo firme. Lamento no haber estado aquí para conocerte mejor. Lamento que nadie escuchara cuando importaba, pero me aseguraré de que lo que encontraste no vuelva a ser enterrado. Y me aseguraré de que el próximo lobo que encuentre una verdad incómoda en esos archivos no tenga que temer presentarla. El viento se movió por el jardín cerrado, susurrando entre los tallos secos de los bancales y llevando el tenue olor a humo y pino de las hogueras de celebración. El Eleyanena se quedó mucho tiempo. Al amanecer de la mañana siguiente, estaba de pie en el mirador del acantilado en el borde norte del territorio de la fortaleza de helada escarcha, con Arthur a su lado, ambos observando las tierras de la manada despertar abajo. El humo salía de los fuegos del desayuno en el barrio del asentamiento. Los lobos se movían por los caminos entre las cabañas, abrigados contra el frío temprano. En los campos de entrenamiento, la sesión matutina ya estaba en marcha, y entre los ejercicios habituales de los guerreros, había un nuevo grupo en la esquina este. Antiguos omegas trabajando en sus primeras sesiones formales de transformación bajo la instrucción de 3 pacientes lobos veteranos que Jordan había seleccionado la semana anterior. Eran desiguales y esforzados, y frecuentemente se sobresaltaban por la experiencia de sus propios cuerpos, y lo estaban haciendo de todos modos. Mientras Arthur y la nena observaban, una joven en la esquina este hizo un sonido entre un jadeo y una risa, y su loba emergió, gris y sólida y real. Y los 2 lobos que entrenaban a su lado se acercaron inmediatamente a ella, con las cabezas bajas y las colas quietas de la manera que significaba bienvenida, no amenaza.
La madre de la chica observaba desde el borde del campo de entrenamiento y se cubrió la boca con ambas manos. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí de pie?, preguntó Arthur. Elianena guardó silencio por un momento. Miró las tierras de la manada, los muros de piedra, los tejados del asentamiento, el bosque de cenizas a lo lejos con sus árboles de ramas desnudas, plateados por la luz temprana. Hace 10 días estaba arrodillada en el círculo de ejecución con una hoja en mi garganta, dijo. Así que, no, sinceramente no pensé que estaría de pie en ningún lado. Hizo una pausa. Me alegro de haberme equivocado. Arthur le pasó el brazo por el hombro. Ella se apoyó en su costado y se quedaron juntos en el frío y observaron a la manada del norte convertirse en algo que no había sido en 200 años, un lugar donde se le permitió a la verdad vivir. Abajo. La joven loba dio sus primeros pasos en su nueva forma y envió 3 postes de entrenamiento esparcidos por el suelo. Y la risa que provino de la esquina de los campos de entrenamiento llegó hasta el acantilado con el viento de la mañana. El Elianena Bradford Chatham, alfa de la manada del norte, observó y se permitió sonreír. El círculo de ejecución de piedra había existido durante 300 años. Existiría por 300 más. Pero lo que había sucedido dentro de él hacía 10 días había cambiado lo que significaba. No un lugar donde el juicio se impartía sin cuestionar, sino un lugar donde finalmente se le había permitido a la verdad hablar, donde una palabra de una mujer arrodillada había detenido una hoja y puesto en marcha todo lo que siguió. Una palabra había sido suficiente. Siempre lo ha sido. Bueno, muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si disfrutaste del viaje de Arthur y Elianena, por favor suscríbete a este canal, dale like al video y compártelo con alguien que ame las poderosas historias de hombres lobo. Y antes de irte, dime en los comentarios, si fueras Arthur, ¿habrías detenido la hoja en el momento en que Elianena dijo esa palabra? Tus comentarios ayudan a dar forma a las próximas historias que llegarán a este canal.